Mi nombre es Brenda Carolina González Pérez y les voy a hablar sobre los elementos principales del dibujo. Eh, el primero es el punto. Decimos que este es el elemento más básico y se forma desde el momento en el que se apoya la herramienta del dibujo sobre el área destinada al dibujo. Estas herramientas pueden ser un lápiz, un pincel, un crayón, un plumón y tal vez puede ser un lápiz digital. El segundo es la línea. Este elemento es base del dibujo. Es el elemento base del dibujo. La línea separa un área del plano del dibujo de otra. Una línea simple segmenta la pieza del papel en dos. Cuantas más líneas se agregan, más complejas y numerosas se vuelven las separaciones. Estas líneas pueden ser uniformes y todas del mismo ancho o de distintos tamaños. El tercer elemento es la forma. La forma comienza cuando se dibuja la primera línea. Forma es la información que se presenta entre dos o más líneas en un elemento encerrado por una línea. La forma define el objeto que se desea representar. El uso incorrecto de la forma resulta en un dibujo que no luce como lo que se supone que es. Aquí podemos ver el ejemplo de que el dibujante viene y empieza y le va dando forma al dibujo hasta ya terminarlo. El tercer elemento es la proporción. ¿Qué es la proporción? La proporción es el tamaño de una figura con relación al tamaño de otra. Es lo que dictamina que en los humanos las piernas sean más largas que los brazos, el dedo del en medio sea más largo que el índice y la nariz de la misma longitud que el ancho de los ojos. Si la proporción está mal, el dibujo no luce bien. Aquí podemos ver dos ejemplos. El primero, donde cada lado es igual. Y eso da que el dibujo quede mejor. Y el segundo es un rostro, donde las proporciones se tomaron de igual forma. El quinto elemento es la perspectiva. La perspectiva es la ilusión de que las cosas más alejadas se vean más pequeñas, como en el ejemplo que tenemos aquí, los dos ejemplos. Para que algo parezca estar más lejos del plano, se dibuja más pequeño que el objeto que está más al frente. El dibujo en perspectiva da una sensación tridimensional a una imagen. En el arte es un sistema que representa la forma en que los objetos se hacen, cada vez más pequeñas y a medida se alejan de la escena. La perspectiva simple o de punto es el método más simple para hacer que los objetos se vean tridimensionales. Como aquí, como los ejemplos, podemos ver que le da un toque más realista. El sexto elemento es el volumen. El volumen es similar a la perspectiva, solo que en el caso de los volúmenes hace alusión a la extensión y magnitud del cuerpo dibujado. El largo, ancho y alto. Al igual que la perspectiva, por medio de la luz y de la sombra se obtiene una percepción tridimensional del cuerpo. Aquí podemos ver dos dibujos. Y tiene un volumen que le da un toque más realista o más bonito a la imagen. El sexto elemento son la luz y sombra. Para crear esta luz y sombra es para crear profundidad y atmósfera en un dibujo. Se utilizan, eso es para su utilidad o para qué sirve.
Para hacer un dibujo realista se necesita agregarle sombra porque todo en el mundo real tiene una sombra. Un dibujo sin sombra aparenta ser un plano de 2 dimensiones y nada realista. Agregando sombras se le agrega un poco de perspectiva al dibujo porque se indica que hay algo delante o detrás del objeto que da sombra. Y podemos ver el dibujo, que podemos ver un cuadrado, un cubo, y está la sombra que la hace más realista. La luz también la hace más realista. El octavo elemento del dibujo es la estructura del dibujo completo. Antes de comenzar a dibujar, se deben ubicar los elementos del dibujo en papel. Cuando nos referimos a los elementos, nos referimos a todos los que ya hemos mencionado. Se toma en cuenta el tamaño de la superficie del papel y se ubican los elementos del dibujo en este. Por ejemplo, para dibujar un cuerpo humano desde la cabeza a los pies, se ubicará mentalmente la cabeza en uno de los extremos del papel para dar lugar para que quepa el resto del cuerpo. La forma del plano del dibujo determina la composición del dibujo. Aquí podemos ver el ejemplo que el dibujo en forma completa abarca toda la página. Como el noveno elemento es la textura. La textura es una técnica bidimensional que a partir de trazos establece una serie de perfecciones sobre el dibujo, dotándolo de más o menos realismo. Cuando un dibujo carece de textura es plano, mientras que si se lo posee debe generar sensaciones que sean posibles sentirlas en la realidad, que sean táctiles. Aquí podemos ver los dos ejemplos, uno de un animalito, un caracolito, y como que le da un toque más de realismo, y a la par tenemos unas hojas que se miran bonitas y con más realismo. Y por último tenemos el color. El dibujo puede tener color o no. Sin embargo, se trata de uno de los aspectos más importantes de las artes plásticas y visuales, estando en muchos casos supeditado a la forma. Su aplicación puede cambiar radicalmente la perspectiva del dibujo, incluyendo en la psicología del observador. Vemos que no todos los dibujos va a ser natural. Podemos darle un toque más fantástico, como es el primer ejemplo de un lobo, porque sabemos que los lobos no tienen todos estos colores, pero se mira bonito el dibujo. Tenemos el segundo dibujo, este, y el tercer dibujo, que tiene un color más realista. Y eso fue todo de mi presentación.